Hola, soy Kyung Shin de la iglesia Hammaum en Chuncheon. Mi mamá siempre se esforzó dando lo mejor a pesar de las dificultades económicas de nuestra familia. Ella era admirada por todos porque era muy trabajadora y confiable. Yo comencé a ir a la iglesia desde que era pequeña. Mi mayor petición de oración era que mis padres creyeran en Jesús. Mi papá iba a la iglesia de vez en cuando, pero mi mamá se negó a creer en Jesús. Ella no sentía la necesidad porque había sido muy respetada por los demás y sentía que solo necesitaba confiar en sí misma. Además, tenía una completa fe de sí misma. Ella decía, el cielo es para personas buenas y honestas. No necesitas creer en Jesús para ir al cielo. Pero un día, mi padre se desmayó teniendo un derrame cerebral mientras estaba trabajando en la estación del tren. Mi madre tuvo que cuidar de mi padre cuando se desmayó, pero al ver que no había nada que ella pudiera hacer delante de la enfermedad de mi papá, ella se sintió impotente y su corazón se humilló por primera vez. Y como los miembros de la iglesia visitaban a mi papá, naturalmente mi mamá escuchó el Evangelio. Cuando a mi papá le dieron el alta, mi mamá comenzó a asistir a los cultos de la iglesia Célula. Ella había escuchado con frecuencia acerca de Jesús, pero pensó que él era un Dios inventado por los cristianos. Pero cuando mi mamá se enteró de que él era una figura histórica, ella quedó impactada. Entonces le mostré a ella los libros escolares que introducían a Jesús como uno de los 4 figuras sagradas de la historia. También le mostré un libro que detallaba los registros de su crucifixión y resurrección. Juntas verificamos el martirio del apóstol Pablo y Pedro, uno de los testigos de la resurrección de Jesús. Sus muertes estaban registradas claramente en la línea de tiempo de la historia de la humanidad. Le dije que la resurrección de Jesús no era un hecho impactante simplemente porque un hombre murió y resucitó de entre los muertos. Le expliqué que en el Antiguo Testamento Dios había prometido venir como hombre, y por medio de la resurrección fue confirmado que Jesús, siendo hombre, era Dios y que las profecías se habían cumplido. También cuando le expliqué que a pesar de haberlo seguido y haber escuchado acerca del reino de los cielos por 3 años, los discípulos no habían podido creer en Jesús como Dios. Sin embargo, luego de que Jesús resucitó de entre los muertos, finalmente pudieron confesar que Él es Dios y se rindieron ante Él. Recién ahí, ella dejó todos sus pensamientos. Después de ver claramente que la resurrección de Jesús escrita en la historia, por primera vez en su vida, ella comenzó a pensar acerca de la palabra de Dios. Pero inesperadamente le llegó una enfermedad grave. Mi mamá era una persona activa, le gustaba mucho el deporte y nunca había tenido problemas de la salud, pero de repente comenzó a toser. Tosió de día y de noche por 2 meses. Nosotros simplemente pensamos que tenía tos. Por eso, visitando a varios médicos, probó diferentes medicamentos. Pero uno de los médicos dijo que sus pulmones no lucían bien en la radiografía, así que rápidamente fuimos a otro hospital más grande para hacer un examen más a fondo, en donde le diagnosticaron cáncer de pulmón terminal. El médico a cargo tenía que informar a mi mamá todo acerca de su condición. Esto es solo mi opinión, pero creo que el médico se había angustiado acerca de cómo dar la noticia a mi madre, que solo tenía 6 meses para vivir sin tener ni una esperanza definitiva de tratamiento. Me dijeron que el médico no podía mirar a los ojos de mi mamá. Entonces ella se atrevió a preguntarle primero, «Doctor, ¿tengo cáncer?» El médico solo asentó la cabeza sin decir nada. Ella dijo, «¿En qué parte de mi cuerpo es? ¿Mis pulmones? ¿Cuánto tiempo lo tuve? ¿Hay alguna esperanza?» Luego, el médico nuevamente asentó la cabeza sin decir nada. Pero de repente, se le surgió un pensamiento en su cabeza. «Ah, toda la palabra de Dios es verdad. Este mundo es momentáneo. Luego todo se pudre. Todas las personas mueren, pero solo Jesús resucitó de entre los muertos. Uno no puede ver el cielo, pero realmente existe. Entonces, ¿por qué viví ignorando la palabra de Dios hasta ahora? He vivido en esta tierra como si pudiera vivir mucho tiempo, como si este mundo fuese todo. He vivido pensando que la muerte no tenía relación conmigo. Ah, por eso Jesús vino a morir y resucitar de entre los muertos por una necia como yo, para que pueda creer en toda su palabra. Jesús murió por mis pecados
y fue levantado de entre los muertos, pero yo no creí en él. Pensé que podría ir al cielo si era una buena persona, pero estaba equivocada. A partir de ahora, viviré junto a Jesús en mi corazón como mi Señor. Después de ese suceso, mi mamá, en vez de estar llena de miedo y desesperación, su cara brillaba como el sol. Era difícil de creer que ella tenía cáncer terminal. Uno de los parientes vino a visitarla y pensó que ella iba a estar en agonía y desesperación, pero se sorprendió mucho al ver a mi mamá con tanto gozo y paz. Se asombró tanto que me llamó en su vuelta a casa y me preguntó: «Tu mamá ha creído en Jesús más tarde que yo, pero ¿cómo puede tener semejante paz?». También una pareja de mi iglesia vino a visitarla, y mamá le dijo: «Cuando me enfrenté ante la muerte, la resurrección de Jesús se convirtió en algo muy grande. Eso es porque Él venció la muerte y resucitó de entre los muertos». Con alegría, mi mamá les decía que desde que Jesús se convirtió en su Señor, no había razón para estar triste en ninguna situación. Luego, una de sus visitantes me llamó y me dijo: «Es verdad que fuimos a visitar a una persona con cáncer, ¿no? Parecía que tu mamá era la que nos estaba animando. Después de verla, nuestros corazones comenzaron a arder. Solo nos hace ver nada más que a Jesús resucitado». Mi mamá falleció 10 meses después de que fue diagnosticada de cáncer. Durante esos 10 meses, yo pasé las 24 horas del día junto a ella y experimenté la vida celestial en esta tierra. A pesar de que ella estuviese enferma, ella se levantaba de su cama para orar a Dios todas las mañanas y tardes en un tiempo determinado. Ella oraba con la palabra de Dios y su corazón estaba lleno de su palabra. Y yo pensé: esto debe ser la clave de experimentar la paz que proviene de Dios en este mundo. Mi madre tenía una Biblia grande. Cuando leía los 4 evangelios, ella escribía con un sí a todo lo que Jesús dijo en sus palabras. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás». ¿Crees esto? Al lado de ese versículo, mi mamá había escrito sí. Pasando las hojas de la Biblia, he encontrado muchos sí de acá para allá escritos por mi mamá. Luego me di cuenta que ella siempre había dicho sí a la palabra de Dios. La resurrección nos había demostrado que lo que Jesús dijo no eran mentiras, sino verdad. Y para mi mamá, la resurrección de Jesús era la única prueba que le ha hecho decir sí a toda la palabra de Dios. Amén. Las medicinas que se usaron en la quimioterapia de mi mamá no funcionaron bien en ella. Las células cancerígenas se dispersaron desde sus pulmones hasta su hígado y su espina dorsal. A pesar de que el médico trató de frenar su propagación, dijo que el tratamiento realmente hacía que las células cancerígenas se propagaran aún más rápido. Se dice que la quimioterapia no solo mata a las células cancerígenas, sino también a las células normales. Es por eso que uno nunca sabe de los efectos secundarios que pueden ocurrir. En el caso de mi mamá, los efectos secundarios fueron muy severos. Ella tuvo que cambiar sus medicamentos 3 veces debido a efectos secundarios. El primer medicamento hizo que su corazón retenga 1 litro de líquido. Como consecuencia, ella no podía respirar y tuvieron que drenar el fluido de su corazón. Casi al mismo tiempo, su conducto de biliar estaba bloqueado y su vesícula biliar estaba a punto de estallar. El médico dijo que esa era una situación muy crítica. Exactamente no sé por qué, pero no podían usar anestesia en el procedimiento. Entonces ellos tuvieron que operar su corazón y su vesícula biliar solo con anestesia local. Y ese fue el momento más difícil para ella. Mi mamá estaba totalmente exhausta tanto físicamente y mentalmente, después de haber pasado por tanto dolor e interminable tratamiento. En ese punto, ella podía culpar a Dios. Pero dijo: «No quiere decir que Dios existe si yo me pongo mejor. Y tampoco quiere decir que Él no existe si yo no mejoro. Jesús resucitó de entre los muertos y Él vive en mi corazón como Señor. Por eso no puedo preocuparme delante de Él». También habló de ser llamada por Dios para difundir el Evangelio. A pesar de que ella estaba pasando por la quimioterapia,
Ella llevaba merienda y té caliente todas las semanas para su amiga que estaba internada en el geriátrico en otra ciudad. También le daba una taza de té a los pacientes, cuidadores e incluso a los guardias de seguridad del estacionamiento para hablar acerca del Evangelio. Entonces ellos le decían a ella: gracias por compartirnos esta buena noticia, pero usted debe cuidarse. Nosotros definitivamente creeremos en Jesús resucitado, así que no se preocupe. Ella también testificó a su hermana y a todos los parientes de su cuñado que vivían en el campo. También testificó al marido de un miembro de la iglesia que fue diagnosticado de cáncer de hígado. Sorprendentemente, todos aceptaron a Jesús como su Señor. Aunque ella estaba hospitalizada, ella pedía por un tanque de oxígeno portátil para poder ir a la iglesia y escuchar la palabra. Al ver apresurándome para prepararnos para ir a la iglesia, me hizo ver con qué corazón había asistido a los cultos de la iglesia todo este tiempo y me hizo sentir muy mal ante Dios. Un día, el médico nos dijo que ya no había nada que ellos podían hacer por mi mamá. Nos recomendó que la traslademos hacia un hospital más confortable para preparar su muerte. Así que rápidamente la trasladamos a otro hospital. Ella estaba en un estado en el cual no podía respirar con normalidad sin un respirador artificial. Mi mamá falleció una semana después de haber trasladado hacia ese hospital. Lo más asombroso es que aún en medio de la agonía, ella daba oraciones de agradecimiento hacia Dios. Ella no podía salir de su habitación debido a todos los aparatos médicos adheridos a ella. Entonces un día le dije: las luces que brillan en el puente del río Han con todos los colores se ven increíbles. Pero ella dijo: ¿qué hay de increíble en eso? Cuando pienso en las escenas hermosas que veré en el cielo, mi corazón se emociona. De esta manera, en todo momento ella experimentó la palabra de Dios como realidad hasta su muerte. Ahora me gustaría compartir uno de los testimonios que ella escribió. Este testimonio fue encontrado en su mochila. Ella lo escribió secretamente mientras pasaba por la quimioterapia. Lo encontré mientras estaba organizando sus cosas y este testimonio me hizo llorar mucho. Escribo algunas palabras después de recibir los resultados médicos. El pastor ha predicado gastando toda su garganta, pero yo he pensado que la palabra no tenía relación conmigo. Por eso ignoré la palabra de Dios y no la recibí. Pero ahora que tengo cáncer, este mundo no tiene sentido. Lo que veo es basura y es como la niebla que se desvanece. Me arrepiento por haber vivido como un pez dentro de un pequeño estanque con tan solo mirar lo que estaba enfrente de mí. Durante más de 30 años antes de mi cáncer, nunca amé a nadie. Nunca he sido feliz. Todo el tiempo anduve ansiosa y preocupada. No le pude contar a nadie acerca de mis preocupaciones. Tenía vergüenza de no haber sido una buena madre para mi hija. Siempre he sentido la culpa por haberle traído un dolor en su vida. El dolor que sufro ahora no es nada comparando al dolor que sufrió Jesús para darnos vida eterna. Él resucitó de entre los muertos y cumplió todas las escrituras. Si me arrepiento del pecado de no creer en Jesús y le acepto a Él como mi Señor, hay salvación. Entonces podemos poner nuestra confianza en Él completamente y vivir siempre con alegría. Hasta mi último aliento, haré todo lo posible para orar sin descanso y compartir a Jesús resucitado con tanta gente que sea posible. En este momento que estoy recibiendo la quimioterapia, estoy viviendo demasiado feliz día tras día por todo el amor de Jesús y de los miembros de la iglesia. Cuando pienso en Jesús, hay paz en mi corazón. Jesús, has derramado hasta tu última gota de sangre y de agua por mí en la cruz. Gracias por no abandonarme y por haberme buscado. Te amo mucho, mucho. El funeral de mi mamá fue algo especial. En lugar de la tristeza y el duelo que uno ve en la mayoría de los funerales, se llenó de alabanzas felices, como un festival. Las personas hablaban y reían en todas partes. Algunos de mis parientes, quienes no creían en Jesús, se sentían un poco incómodos. Y la señora del velatorio dijo
que este lugar parecía como un salón de matrimonio. Ella estaba curiosa acerca de cómo el ambiente de un funeral podía ser tan resplandeciente. También me miraba como si ellos no pudiesen comprender del todo. Toda esta experiencia fue nueva para ellos. Mientras tanto yo comía bien, me saqué fotos con las personas y las despedí con una sonrisa. No estoy diciendo que no estaba triste por la muerte de mi mamá, pero la razón por la cual pude despedirme de mi mamá con gozo fue porque la resurrección de Jesús es real. Por ende, nuestra resurrección también es real. En el funeral, nuestro pastor nos dio un mensaje de 1 Corintios capítulo 15. Dijo que cuando una persona muere, solo vemos a la persona que está siendo enterrada. Pero nosotros no somos personas que se influencian por lo que se ve. Así como Jesús resucitó de entre los muertos, nosotros también seremos resucitados, y esa era la realidad y la verdad. Lo que quiere decir es que yo veré a mi mamá otra vez. Dijo que no seremos separados, pero viviríamos juntos eternamente en el cielo, donde no hay más despedida, ni dolor, ni llantos. Cuando escuchamos este mensaje, una gran alegría llenó a todos en el funeral. Cuando alguien muere, nos sentimos tristes porque no lo veremos más. Pero a nosotros se nos ha dicho que la volveremos a ver. ¿Habrá alguna noticia mejor que esta en esta tierra? La resurrección de Jesús es ciertamente la mejor noticia en esta tierra, porque resolvió el problema de la muerte. Es por eso que el funeral se llenó de alegría. La resurrección de Jesús ha tragado incluso al temor de la muerte. He sido testigo del poder del Evangelio a través de la vida de mi madre. Es por eso que se me hizo natural compartir esta gozosa noticia hacia otros. Doy gracias al Señor por permitirme ver la vida en el cielo, en esta tierra, a través de la enfermedad de mi madre, y también por permitirme caminar por el mismo camino. Hoy también continuaré proclamando el Evangelio y oraré para todas las personas de este mundo lo antes posible puedan gozar la paz y la alegría que Dios nos da. Gracias.